Yo era una diosa que pertenecía a la luna. Entonces empecé a buscarme, me dijeron, mira, tú tienes una seña que te da a entender que eres una diosa de la luna, tengo una seña. Empecé entonces a creer en Yemayá, empecé a creer en las diosas del amor, empecé a creer en las estrellas, en el universo, empecé a creer en la luna. Yo tuve una experiencia con un ser que llegó desde la luna, que llegó hacia donde yo estaba. Él primero, antes de llegar donde mí, él se comunicó conmigo por medio de lectura, me dijo, ya yo vengo, y precisamente yo estaba esperando este ser, para que usted vea qué nivel ya de relación con otro mundo tenía en ese pasado. No le estoy hablando del presente, porque ya hay otra relación, sino del pasado. Yo recuerdo que empezó a escribirme otro idioma, Jonathan, empezó a escribirme otro idioma, y yo más o menos entendía lo que estaban escribiendo, eran como símbolos, eran como señales, lo que yo escribía en el cuaderno, y me mencionaba y me decía, yo vengo, yo voy a venir, te voy a visitar porque necesito hablar contigo. Yo era reina en otro universo, en otro mundo. O sea, te veías como una reina. Sí, me veía como una reina, me veía como un reino todo diferente, no había sol como aquí, no habían estrellas. Era como un lugar como desértico. Cuando estoy ahí viene este espíritu, me entra en una dimensión, la dimensión que me entra es una dimensión oscura, me levanta para arriba y yo veo cómo es este ser era englobado, tenía una ropa como con algo que le tallaba como de oro, tenía una ropa azul, no tenía pies abajo. Cuando entró me dijo, yo soy Nubis, porque bueno, muy pocos espíritus llegaban, tenían que presentarse por su nombre. ¿Anubis o Nubis? Nubis. Nubis. Dios le bendiga a todo ese pueblo que como siempre está conectado a cada entrevista, a cada transmisión en la plataforma Jonathan Pascual TV. De verdad que como siempre es un privilegio llegar hasta cada uno de ustedes. Antes de darle paso a mi invitada, le voy a invitar a que ayune, se meta con Dios para que pueda digerir lo que vamos a hablar en este día, ya que lo que el Señor ha hecho con esta invitada ha sido una obra demasiado especial. Dios tuvo que meter su mano y sacarla de lugares donde quizás personas que quizás la ven hoy pensaron que nunca iba a salir. Cuando hablo de esto me refiero a que fue sacada del mismo inframundo, donde los demonios eran sus amigos, donde participaban cosas extrañas que hoy usted va a conocer. Ayune, ore y pídale a Dios que lo bueno de esta entrevista usted lo pueda tomar y lo malo rechazarlo. Invitada que traemos en el día de hoy es nuestra hermana Jennifer Acosta. Saludos a esa audiencia que como siempre se conecta a la plataforma Jonathan Pascual TV. Amén, amén, Dios le bendiga, es un placer poder saludarlo a cada uno de ustedes. Quizás muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Jennifer Acosta y estamos aquí para bendecir tu vida. No para darle gloria a lo que pasó anteriormente, sino para dar gloria a lo que está pasando en el presente. Así que espero que te guste, que la paz de Dios esté sobre ti, que el Espíritu Santo te cubre y es un honor compartir una palabra de parte de Dios contigo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña muy claro de un hombre que estaba poseído por demonios. Y este hombre, dice la palabra que Jesucristo le salió al encuentro. Tuvo que cruzar por un lugar donde una dificultad en el mar y Jesucristo reprende, y cuando llega a la otra ribera se da cuenta que hay un hombre poseído, el cual se daba golpes con piedra, lo amarraban con grilletes, con cadenas y la desmenuzaba. Así era la posesión de este hombre, y Cristo lo liberta, y tan pronto lo liberta le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Amén, amén, así es. Yo sé que tienes un texto bíblico el cual vas a aportar antes de iniciar con tu testimonio, y te voy a dar la oportunidad. Pero yo creo que lo que el Señor ha hecho en tu vida ha sido algo muy grande, y sé que hay gente que también está pasando por lo mismo que tú estás pasando, que cuando tú testifiques van a salir de lo que están haciendo y van a reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Yo sé. Así que la plataforma es tuya, puedes iniciar con tu texto bíblico para luego hacerte algunas preguntas que tengo que están bien calientes. Amén, amén. Así que vamos a iniciar como siempre la palabra de Dios con un verso bíblico, para que tú puedas entender todo lo que vamos a compartir aquí en este lugar y te sea de bendición. Siempre que iniciamos la palabra, cualquier proyecto con la palabra, vamos a ser bendecidos. Yo quiero que tú te vayas al libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, atención a esto,
Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he estado al hombre a expresar. Esta es la palabra que Dios te trae en este hermoso momento. Aleluya. Así que espero que te sea de bendición. Escuchaste bien el verso, porque referente a cosas que tú quizás no te has imaginado ver, es la que vamos a estar hablando aquí en este video. Gloria a Dios. Hablar sobre Corintios es hablar de una cita muy centrada, es hablar de uno de los escritores más grandes que ha pasado por el Nuevo Testamento, y de verdad que es de bendición. Ahí donde tú hablaste es hablar de algo que Pablo vivió, pero que todo el mundo no pudo comprender lo que él estaba diciendo. Porque para comprender esta escritura obligatoriamente hay que estar en el Espíritu. Exacto. Y entender lo que es la profundidad del Espíritu. Entonces, hay algunas cosas que la gente no conoce porque no te han visto ya en mi plataforma. En otras plataformas sí, pero acá no. Y queremos darla a conocer. Pues sé que no será la última entrevista, sé que vendrán más, y que gente que está ahí ahora mismo mirándote en diferentes partes del mundo, cuando conozcas tu historia, va a decir, wow, verdaderamente Dios cambia. Amén. Entonces, ¿dónde nace Jennifer? ¿Cuál es su nacimiento? ¿Dónde se cría? ¿Y cómo llega a vivir una vida como la que tú llegaste a vivir? Bueno, yo nazco en Santo Domingo, República Dominicana. Nazco en la Altagracia, nací prematura, precisamente me faltaba tiempo para mi nacimiento en el tiempo que nací. Tengo ya casi 30 años, lo cumplo el mes que entra. Imagínate que en ese tiempo donde la tecnología estaba muy diminuta, nace este personaje, gloria a Dios, esta persona hermosa que Cristo trajo al mundo. Aleluya. Y me crió con mi padre y mi madre, pero mi padre y mi madre eran personas disfuncionales, eran personas alcohólicas, que bebían, se maltrataban entre sí. Y yo me crié como que en este ambiente muy pesado, un ambiente donde quizás necesitaba un padre que me instruyera, una madre que me instruyera, pero no fue lo que yo obtuve. O sea, tú naces en un hogar disfuncional, donde estás viendo todo lo que tiene que ver problemas dentro del hogar. Exacto. Entonces, tu desarrollo, tu manejo con los niños que están creciendo junto contigo, ¿cómo se daba esto? Porque muchas veces hay jóvenes que nacen en un hogar disfuncional y muchas veces proyectan lo que están viviendo en el hogar con las demás personas que están en su entorno. Bueno, yo era diferente porque no me juntaba con muchos niños, o sea, yo era como una vida solitaria. Porque tenía mucha experiencia con el mundo espiritual, o sea, mi relación desde pequeña era con el mundo espiritual. Yo no buscaba, por ejemplo, amistades, o sea, cuando yo hablaba no me entendían, porque era cosas que un niño natural no va a entender. O sea, yo... La gente te decía que tú estabas loca. Exacto, nunca me entendieron en lo que es mi niñez, nunca me junté con muchas personas. Tuve un poco de problemas con esto. Ok. Está un poquito fuerte. Vamos a entrar en una parte muy especial y para que la gente también conozca que tu testimonio es real, tenemos que preguntar por tus padres. ¿Tus padres están vivos hoy en día? Exacto. ¿Cuál es el nombre de ellos? Mi padre se llama Dulben Acosta, mi madre Fanny Méndez, Yané. ¿Ellos pudieron experimentar la vida que tú llegaste a vivir? Claro que sí, claro que sí. Entonces, en esta parte, eres una niña que está manejando algunos secretos que la mayoría de personas no puede manejar. Entonces, no entraste en un entorno ya de amistad con algunos jóvenes. No. Entonces, ¿cómo comienza a desarrollarse tu vida en lo que tiene que ver con este mundo ya tan peligroso que muchos jóvenes se están metiendo y muchas veces ni siquiera lo saben? Entonces, ¿cómo comienza a desarrollarse esa mentalidad? A entrar en lo que tiene que ver con cosas de brujería, con cosas de ocultismo, con cosas de sectas, entre muchas cosas más. Bueno, ya yo voy entrando a la adolescencia y cuando voy entrando a la adolescencia empiezo a tener cambios. Yo empiezo ya a ver el mundo espiritual y eso me ocasiona curiosidad a mí de saber de dónde vengo, quién soy, porque yo no me sentía parte de la tierra, o sea, yo sentía que no pertenecía a este lugar. Entonces empecé a tener visiones, revelaciones, empecé a viajar a otros lugares, empezaba a salir de mi cuerpo. Entonces todas estas cosas me llevaron a una cierta curiosidad de yo preguntarme
quién yo era, a qué había venido a la tierra, cuál era mi descendencia. Entonces empecé a buscar cosas en las cosas ocultas, empecé a practicar, pero ya yo venía con una especialidad de que los demonios hablaban conmigo, de que me trasladaba a otros universos. O sea, desde pequeña tú tenías esa experiencia. Sí, desde pequeña yo podía ver brujas, por ejemplo, volando, yo podía subirme al plato y ver cómo volaba. Tengo obligatoriamente que detenerme en esta parte y hacerte preguntas un poquito más profundas. Obligatoriamente tengo que rascar el concón para que la gente pueda entender lo que está pasando. Claro. Esta parte, tú hablaste que tenías algunas experiencias y le pasaste por encima, pero ahora estás hablando y el testimonio como que tomó nivel. Sí, sí. Entonces, en esta parte, la primera vez que tú tienes una experiencia de este tipo, donde te llevan a otro lugar, ¿cómo tuviste esto? ¿No te asustaste? ¿Tú como una jovencita? ¿Nunca pasó por tu cabeza? Nunca, para mí era normal porque, por ejemplo, cuando un demonio se acercaba, algo dentro de mí me avisaba, me decía, ya viene. Entonces cuando se acercaba, incluso yo vivía con mis padres. Le voy a contar una historia que yo tuve una experiencia con un ser que llegó desde la luna, que llegó hacia donde yo estaba. Él primero, antes de llegar donde mí, él se comunicó conmigo por medio de lectura, me dijo, ya yo vengo, y precisamente yo estaba esperando este ser, para que usted vea a qué nivel ya de relación con otro mundo tenía en ese pasado. No le estoy hablando del presente, porque ya hay otra relación, sino del pasado. Yo recuerdo que empezó a escribirme otro idioma, Jonathan. Empezó a escribirme otro idioma y yo más o menos entendía lo que estaban escribiendo. Eran como símbolos, eran como señales, lo que yo escribía en el cuaderno. Y me mencionaba y me decía, yo vengo, yo voy a venir, te voy a visitar porque necesito hablar contigo. Cuando aconteció esto, yo me acuesto en la noche, estaba viviendo con mis padres en este momento, mis padres siempre bebían, ellos no estaban pendientes ni centrados en qué vida yo estaba viviendo, porque yo era una niña como muy apartada, callada, yo no hablaba mucho, o sea, yo no tenía como que ese enfoque en lo natural. Yo no te puedo decir, bueno, viví una vida natural porque es que no tengo conocimiento de que viví casi una vida normal como una persona. Yo recuerdo que cuando estoy ahí viene este espíritu, me entra en una dimensión. La dimensión que me entra es una dimensión oscura, me levanta para arriba, yo veo cómo es este ser era englobado, tenía una ropa como con algo que le tallaba como de oro, tenía una ropa azul, no tenía pies abajo y me enganchó para arriba. Cuando me enganchó para arriba me dijo, cuando entró, me dijo, yo soy Nubis, porque, bueno, muy pocos espíritus llegaban, tenían que presentarse por su nombre. ¿Anubis o Nubis? Nubis. Nubis. O sea, él me dijo Nubis. Muchas veces lo compararon con Anubis, con el dios de la muerte, pero no era el dios de la muerte, era un ser que venía de la luna. Entonces, cuando él llegó, yo le pregunté, ¿quién tú eres y de dónde vienes? Me dijo, yo vengo de la luna y yo te servía y he venido a servirte. Yo le dije, pero ¿quién yo era? Entonces, después que este ser me visitó, yo tuve muchas experiencias con otros seres de otros lugares que me visitaban. Entonces aquí empezó a crecer mi curiosidad. Yo empecé a decir, yo tengo que buscar todas estas cosas que me están pasando, tengo que buscar y saber quién yo soy. Dios mío. Entonces, esta fue la primera experiencia que tuviste con un personaje, con un Bueno, ser esa es la primera que me acuerdo. Que te habló y te llevó a un lugar. Han visto otros que me llevaron a otros lugares que más adelante puedo seguir contando. Entonces, en esta parte, comienza a crecer tu curiosidad, porque el hombre tiene una sed, un apetito insaciable que no puede saciar. Entonces, las primeras cosas que empezaste a hacer para poder indagar con estas cosas que te están aconteciendo, llegaste a comprar libros, llegaste a leer algunas cosas para profundizar en esta vida. Quizás vamos a dejarlo ahí, mejor no lo mencioné los libros, pero leíste muchos libros para poder entrar a profundidad a esta vida, ya lo que tiene que ver con esto que te está pasando. Leí algunos libros, yo leí la Biblia satánica. Esa es la de Anton LaVey. Ajá, yo leí una Biblia satánica, no me acuerdo porque en ese tiempo no me registraba nombre, solamente me dio la curiosidad de leer la Biblia satánica y habían algunas prácticas y habían algunas cosas que decían que claro, esta Biblia viene en contra de Dios totalmente, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. En contra del ministerio del amor. En contra de todo eso, en contra de la creación de Dios. Y ahí explicaba cómo fue la creación de Dios y cómo se creó Dios. Entonces yo empecé a cuestionar y a decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy viviendo? Ese ser, después que llegó ese ser, entonces empezaron a venirme, a salir de mi cuerpo, a venirme visiones
de que yo era reina en otro universo, en otro mundo. O sea, te veías como una reina. Sí, me veía como una reina, me veía como un reino todo diferente, no había sol como aquí, no habían estrellas, era como un lugar como desértico. Entonces yo empecé a ver todas esas imágenes y también cuando me empecé a ver, yo le estoy hablando porque por eso le leí la lectura bíblica de 2 de Corintios capítulo 12, donde dice que si en el cuerpo no lo sabe y si fuera del cuerpo no lo sé. O sea, yo no te puedo decir, bueno, esto fue fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, porque era algo que yo estaba viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, después de ahí empezaron a decirme que yo era una diosa que pertenecía a la luna. Entonces empecé a buscarme, me dijeron, mira, tú tienes una seña que te da a entender que eres una diosa de la luna, tengo una seña. Empecé entonces a creer en Yemayá, empecé a creer en las diosas del amor, empecé a creer en las estrellas, en el universo, empecé a creer en la luna. Y aquí entró toda mi adoración hacia el reino de las tinieblas. Entonces, la primera vez que tú haces un pacto, que tú comienzas ya a meterte en lleno, a conocer ya personas físicas que te visitan y te dicen, mira, esto es lo que hay para ti, métete acá, esto te va a funcionar. ¿Cómo se da esto? Bueno, yo estaba en el liceo ya, yo empecé a conocer satanistas, empecé a conocer rockero, empecé a conocer hechicero. O sea, ¿en los liceos hay satanistas? En el liceo donde yo estaba habían personas satanistas, incluso las que nosotros, cuando nosotros estábamos como iniciando, ahí mismo habían escondido paria, nosotros creían también que nosotros estábamos haciendo ciertas prácticas. En verdad era así, en verdad ya nosotros estábamos practicando ahí en el liceo. Pero después de eso entonces empecé a cambiar mi forma de vestir. Empecé a revelarme ya por fuera lo que yo estaba buscando ser. Empecé a ponerme símbolos, por ejemplo, en el cuerpo. Incluso, ¿qué tipo de ropa comenzaste a usar? Ropa negra, totalmente negra, uña de negro. Después de ahí empecé a poseer demonios. O sea, yo tengo una foto donde subió un demonio que venía de la luna y me cambió los ojos de colores. Ya estaba aquí, ya dentro de mí habitaban demonios que hablaban conmigo. Santo Dios. Entonces, en esta parte, y en el colegio, porque hablar de esto es algo muy profundo, porque estamos hablando de que hay otros que son menores de edad, pero que también están metidos en estas cosas. Entonces, ¿cómo tú identificas una persona en una escuela que esté haciendo prácticas ya de lo que tiene que ver ocultismo y cosas como esta, satanismo, entre muchas cosas más? Bueno, se conoce a la persona porque primero es muy apartada, muy callada y expresa como con una actitud de menosprecio hacia la otra persona, porque la persona que viene subiendo ya con este tipo de mentalidad viene con un menosprecio hacia la humanidad, se cree superior a todos, ¿tú me entiendes? No creen que nadie puede ser mejor que él o mejor que ella. Lo primero que manifiesta una persona que está en esta práctica se llama el egocentrismo. O sea, una persona egocéntrica, una persona, yo soy una persona que quiere tener los pies a sus manos, las personas a sus pies. Wow. Entonces, en esta parte, inicias en la escuela, ya comienzas con ciertas prácticas, te encuentras con algunas personas, pero ¿cómo tú entras en lleno? Ya hacer pacto y alguna cosa. Quiero que todo el que está ahí ahora mismo mirando esta entrevista, manténgase en comunión, no deje que nadie le robe su comunión, ore. Si va a llegar a esta parte, ore más que nunca y pídale a Dios que lo guarde en esta entrevista, porque se van a hablar cosas un poquito fuertes, que ya la está mencionando ahora, pero que para nosotros también crean batalla, sí, porque son cosas muy profundas. Entonces, antes de nosotros llegar acá, nosotros tuvimos que orar en la madrugada, tuvimos que presentarnos para que el Señor tomara el control de esto. Entonces, explícame un poquito sobre esto. Bueno, ya entonces los grupos que yo me empiezo a juntar, que son personas ya que eran adoradores de Satanás, personas que escuchaban música rock, personas rebeldes, hijos de pastores, hijos de evangélicos, sí, personas que habían sido descarriadas, que antes creían en Dios. Yo empiezo entonces a juntarme incluso con personas que habían hecho pactos, matando gente para poder poseer un demonio. Entonces ya cuando yo empiezo a eso, empiezan a hablarme de esto y yo empiezo a tener curiosidad por las experiencias que ya yo había tenido, que yo quería buscarle explicación y yo quería ir a un lugar. Pero, o sea, quizás tú dirás, pero ¿por qué tú no fuiste a una iglesia? A mí nunca me doctrinaron en una iglesia, a mis padres nunca fueron a una iglesia, no me dijeron que, por ejemplo, existía Dios. Nosotros le llamábamos a Dios incluso de otra forma. ¿Usted me entiende? Entonces, después de ahí empecé a hablar con ese amigo. Ese amigo ya había matado a una persona para poder poseer un demonio y un día ese demonio subió
Cuando ese demonio subió, empezó a hablar conmigo y me dijo que él me conocía porque creía en vidas antepasadas. Creía que yo había tenido otra vida, que yo venía de otras dimensiones en el mundo espiritual, y ese demonio me dijo que en esa otra dimensión yo era una sacerdotisa, pero que para poder traer esa sacerdotisa hacia mi cuerpo, vamos a decir, traer ese demonio hacia mi cuerpo, había que hacer un cierto rito. El rito que teníamos que hacer para que esa sacerdotisa pueda llegar a esta dimensión, pueda portarse en mi cuerpo, teníamos que hacer un pentagrama en círculo, teníamos que poner velas en cada lugar, y yo en ese tiempo era virgen. Es lo mismo que una ceremonia. Sí, sí. A los satanistas mayormente le interesan las mujeres vírgenes, por eso ellos se van a las escuelas, a los colegios, a las iglesias, porque ahí hay personas que pueden, por ejemplo, entregarle esta parte, porque a Satanás le interesa mucho lo que es la castidad de las mujeres. O sea, él le interesa mucho esta parte. ¿Pero por qué le interesa esto? Sí, porque es algo, quizás algún misterio que Dios entregó a la mujer y que solamente, usted me entiende, de una manera buena. Porque yo he visto también una parte, yo como ministro también Liberación, he visto que mayormente la gente que viola, las mujeres que violan, cuando pasaron por violación se le manifiesta el infierno. Tienen todos los demonios habido y por haber dentro. Sí. O sea que hay un misterio ahí. Esto es algo como arrebatado, como para poder abrirle una puerta. Entonces esa persona me había dicho eso, pero la forma que quería hacer el rito era una forma muy cruel, que era como un cuchillo donde, usted sabe, entonces de ahí hubo otras personas que lo escucharon y no llegamos como a hacer este rito. Pero después de ahí yo empecé a sufrir muchas persecuciones. Ya entonces pasaron otros acontecimientos espirituales en mi vida y todo esto me iban empujando hacia este camino, pero Cristo tenía un propósito conmigo. El propósito de Cristo conmigo y el propósito de Cristo es tan grande también para ti, que miren, el día de hoy, por testimonio y para testimonio, Jonathan, yo te puedo decir que quizás el reino de las tinieblas revelaba todas esas cosas, pero el reino de la luz ha revelado cosas más poderosas y más grandes, cosas magníficas, que todo aquel que esté mirando esto, tengo que decirte que Cristo es real, que Cristo tiene poder. No hay nada ni nadie que esté por encima del poder de Cristo. Entonces, en esta parte, tú dijiste algo que se quedó como un poquito inconcluso. El cuchillo que tenían que hacer era perder la virginidad con un cuchillo. Sí, porque es como, vamos a decir, la sangre, Satanás la utiliza mucho como un símbolo, como para despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso ellos hacen pacto con sangre, porque en la sangre está el alma de la persona. O sea, hacer esto sería entregarle, como quien dice, el alma o abrirle una puerta a estos demonios para que puedan habitar dentro de uno. Dios mío. En esta parte, cuando tú entraste en lleno a una secta, ¿cómo fue? ¿Qué te pidieron a cambio? ¿Qué tenías que hacer para que pudieras pertenecer y así obtener ciertos favores dentro de lo que tiene que ver con esa secta? Mira, antes de yo entrar a la secta ya yo tenía pacto. ¿Llegaste a hacer pacto? ¿Qué tipo de pacto hiciste? Antes de yo entrar a la secta ya yo leía vela, hablaba con la vela, ya yo hablaba con otros seres de otros lugares, ya yo había pactado con las cartas y había vendido el alma de mi hermana, mi mamá, y me había ya también dado yo, pero estos dos seres cuando vinieron donde mí a decirme que yo iba a poder hacer muchas cosas, que iba a poder revelar la vida de las personas, podía incluso invocar demonios para enviarlo a otro sitio. Yo invocaba demonios con sangre y no era uno ni dos, yo cogía cada carta y le decía cada cosa que iba a hacer, y le puedo decir que en el mundo espiritual estos demonios llegaban donde mí y se trasladaban a los lugares que yo los mandaba. Todas estas cosas, el reino de las tinieblas me tenía muy cegada. Esto es una parte muy fuerte. Entonces después de ahí ellos me dijeron, vinieron, eran de un alto así, una era en forma de una espada y otro era en forma de una cruz como en palo. Con esto era que yo leía las cartas, incluso ellos me enseñaron hasta cómo tenía que leer las cartas, cuál era la oración que tenía que hacer para poder abrir el portal para que ellos pudieran manifestarse. Claro, los portales lo estoy hablando no aquí adentro en el Evangelio, estoy hablando de afuera. Entonces ellos me enseñaron a cómo leerla. Por ejemplo, ellos me decían, tú la vas a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
la ponían en forma de cruz, porque... O sea, utilizando la Trinidad. Sí, porque es que ello es una blasfemia total en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios. O sea, mientras más ellos te hagan a ti blasfemar en contra del reino de los cielos, en contra de Dios, tú abres puertas y ellos te utilizan. Ellos toman fuerza. Sí, claro, ya esto era afuera. Hoy yo glorifico el nombre de Dios, hoy yo adoro el nombre de Dios. Entonces yo me decía más o menos cómo hacerla, pasado, presente y futuro. Me dieron el privilegio de yo trasladarme a pasados, a presentes y a futuro. O sea, que una persona se puede trasladar. Hay gente que dice que eso es mentira, que tú no puedes. No, eso es mentira. Yo me trasladaba. No puedes ir al pasado, ni al presente, ni al futuro. Me trasladaba porque a mí me paraban el tiempo. Me paraban el tiempo y yo tenía incluso demonios de agua que me servían también. Demonios de agua y otros demonios también que estaban dentro de mi cuerpo. Que incluso hay una imagen, una foto que yo les puedo enseñar, que todo lo que les estoy diciendo no es algo inventado, algo que yo viví y fue la realidad. La primera vez que tú llegaste a dar un salto cuántico al pasado, a viajar en el tiempo, ¿qué pasó contigo? ¿Qué fuiste a hacer? Mira, cuando yo logré llegar al pasado, había un demonio que estaba en un desierto. Hace 2000 años, ese demonio yo lo había vencido. Escucha, yo estaba en el presente, pero 2000 años atrás, yo me trasladé en el tiempo hacia atrás y me vi en ese desierto peleando con un demonio gigante. Y yo había destruido este demonio, pero ¿qué pasa? Que este demonio en el mundo espiritual me andaba buscando. ¿Cómo me buscaba ese demonio? Por medio de pensamiento. ¿Cómo yo sabía que me estaba buscando? Él se trasladaba de personas en personas. O sea, él venía desde las generaciones de mi familia, se trasladaba y me buscaba a mí por medio de pensamiento porque ya conocían mi alma. Entonces yo veía a este demonio que llegó del pasado, pues yo estaba en el pasado con él. Llegó del pasado y tú quizás dirás, pero ¿cómo es que tú puedes trasladarte al pasado y un demonio tiene que tener 2000 años? Si tú eres una persona que tiene 30 años, tú no tienes 2000 años, ¿cómo tú venciste un demonio? Primero, los tiempos en el mundo espiritual no es igual que los tiempos físicos, en ninguna parte. No pasa. En ninguna parte. No hay tiempo ni ley. No hay tiempo ni ley, todo se detiene y nuestro tiempo es el que avanza. El tiempo de ellos no, el tiempo de ellos es un tiempo que no se define a un tiempo físico ni un tiempo humano. Entonces yo recuerdo que este demonio llegó y empezaba a poseer a mi familia. Ya en el presente, para que usted vea, en el presente llegó y empezaba a poseer a mi familia. Y cuando empezaba a poseer a mi familia me estaba buscando por pensamiento. No logró encontrarme por pensamiento. Si logró encontrarme por pensamiento, este demonio me había destruido. Padre amado, son cosas un poquito fuertes que mucha gente ahora mismo no la va a entender. Entonces, hiciste muchos pactos, tenías demonios bajo tu cargo. Hay una parte que me quería detener, pero seguiste avanzando. Y es la parte donde dijiste que vendiste a tu familia. Sí. Esta parte la contaste muy superficial, pero para la gente que está ahí ahora me va a decir que fue algo como muy cruel. Sí. Tú mencionar esto y ahora mismo en el Evangelio sé que mencionar esto te da mucha tristeza. Claro que sí, todo ese pasado, en verdad yo me avergüenzo de mi pasado. Pero lo estoy contando porque Dios me habló en el secreto y me dijo, tienes que hablar de donde yo te saqué, el milagro que yo he hecho contigo, y por eso incluso estoy dando los testimonios, que es un poco difícil, salgo a darlo esperando la orden de Dios porque tengo cuidado de las cosas que voy a expresar o a decir. Entonces, ¿qué tipo de pacto estuviste haciendo, negociando a tu familia? Bueno, ellos me la pidieron y cuando ellos me la pidieron en el mundo espiritual, la quitaron. Imagínate, ellos no tenían alma. Ya yo le había entregado para yo poder obtener poderes, poder obtener demonios, por ejemplo, que me pararan el tiempo, demonios que me sirvieran, demonios que me advirtieran de gente, demonios que yo pudiera hacer, por ejemplo, algunos ritos, trasladarme a otros lugares. O sea, todo lo que yo hacía no era para, por ejemplo, yo hacerle daño a nadie. Yo lo que quería era trascender, evolucionar. Yo quería evolucionar mi alma. O sea, tú entendías que tú podías subir de nivel y entender ciertas cosas. Yo creía que yo no podía vivir una vida completamente física. Yo quería vivir una vida en el espíritu. Yo quería vivir una vida en el reino de las tinieblas. Sí. Tener acceso a lugares. Y en sí lo logré en cierta forma. Dios mío. Entonces, tu familia. Mi familia, después que la vendo, mi madre se enferma. Mi madre se enferma de un fibroma. A mi hermana le rajan la cara, empiezan a pasarle diferentes tipos de acontecimientos donde la violaban. A mi madre entonces se iba casi a morir, pero yo al darme cuenta que estos demonios estaban quitando la vida de mi familia, porque ellos te empiezan a preparar para que tú no
no pienses en tu familia. Después más adelante le voy a contar más o menos por qué los demonios trataron de hacer eso con mi familia. Porque ellos primero hacen que tu familia te maltrate para que tú supuestamente no sientas amor por ellos. Que tenga odio. Sí, entonces el enemigo empieza a preparar todo ese terreno. Entonces después que yo lo vendí, parece que el mismo Dios, porque a pesar de que una persona esté en ese mundo, Dios está ahí mirándote porque hay propósito de parte de Dios. ¿Tú me entiendes? Cristo te está marcando y yo tenía algo de Dios. Yo tenía algo de Dios porque Dios sabía que yo era una víctima de todo esto. Dios sabía que lo que yo estaba viendo lo estaba interpretando mal. Quizás Dios me estaba diciendo, tú eres especial para mí, no te necesito allá afuera, pero yo no lo entendí. Entonces Dios por misericordia me permitió descender a una parte del infierno. Cuando desciendo en el infierno, que llego, escucho una voz que dice, ¿qué hace esta mujer aquí? Porque yo me trasladaba, yo salía de mi cuerpo, como la lectura de 2 de Corintios 12, que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solamente él sabe que lo hizo y lo vio, que subió al tercer cielo y vio cosas inefables, cosas inexplicables. Tú me entiendes, que no había llegado al corazón de hombre. O sea, hay cosas que todavía el corazón del hombre no lo conoce, pero Dios sí sabe y Dios lo conoce. Era como Jesús, por ejemplo, cuando sus discípulos habían llegado y le habían dicho, Señor, le hemos echado fuera demonios, y ellos estaban contentos. Y dice Jesús, ahí dice que él vio a Satanás descender del cielo como un rayo. Entonces dijo, yo le doy potestad a ustedes para hollar serpientes y escorpiones. Esto está en Lucas capítulo 11. Tú lo puedes buscar. Y le dijo, pero no se regocijen por esto. No se regocijen porque ustedes echen fuera demonios. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Entonces, cuando yo voy a esta dimensión, yo llego, yo veo que hay mucho fuego y veo que hay una voz que me está hablando y veo el alma de mi madre. Veo el alma de mi madre en una plancha. Y cuando la veo en la plancha, yo veo que ella está calcinada, no tiene forma. No tiene forma, su alma estaba totalmente ya, o sea, si ella se moría, sí, porque hay una cosa que cuando tú vendes una gente, aunque esté físicamente viva, ya su alma está en el infierno, o sea, ya no es nada. Hay gente que no cree. Que no cree, pero sí es realidad. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero también te dice, ahí mismo 17, 18, te dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ya. Y cuando te habla también del hombre rico y de Lázaro, te dice que Lázaro fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham, pero que el hombre rico, abriendo sus ojos, un lugar de tormento, se dio cuenta que estaba en un lugar de tormento. Solamente al hombre que no tiene a Dios, solamente le hace falta abrir los ojos. Sí, los ojos y allá. Entonces cuando yo voy ahí, entonces eso me dice que el alma de mi hermana estaba un poco condenado. O sea, yo he peleado por el alma de mi hermana. Por esta razón, mi madre el día de hoy está viva. Y créanme que mi madre ha tenido muchas persecuciones. El día de hoy, mi hermana está viva. Pero ¿sabe por qué? Porque yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Aunque tiempo después, pero dio tiempo para que ella pudieran en el día de hoy, Jonathan Pascual, poder sobrevivir, poder estar ahí donde ya están. Te puedo hacer una pregunta muy importante. Claro. Una persona puede estar aprisionada caminando en la tierra, o sea, estar en el infierno, en el Valle de Sombra, en el Abadón, en el Leviatán, en diferentes lugares. ¿Su alma puede estar encarcelada? Sí, el alma de la persona se encarcela. Incluso ellos encarcelan las almas también. Los demonios encarcelan las almas. Hay gente que no entiende esto y muchas veces cuestiona cuando nosotros hablamos sobre esto. Porque muchas veces hay gente que camina contigo, que te habla y piensan que está libre, pero no está libre. Su alma se encuentra encarcelada en diferentes lugares donde ellos nunca se imaginaron. Entonces, al estar encarcelados, no pueden completar el propósito de Dios, se sienten como vacíos y dicen, pero ven acá, yo no siento como deleite en nada. Y es porque su alma se encuentra encarcelada. Lo que está en la persona es una pequeña conciencia, que en ocasiones hasta se va. ¿Qué significa pequeña conciencia? Es como una pequeña parte del alma de la persona. Está entre el alma de la persona, que es el alma, vamos a decirlo como un fragmento. Como un pequeño fragmento que queda a un poco de pensamiento de esa persona. Si la persona tiene un poco de pensamiento y está encarcelada, se abre la manera de poder traer el alma de donde está y, vamos a decir, traerla de donde está, que era como el endemoniado Gadareno. Dice que él tenía una legión de demonios dentro, ¿verdad? Pero entonces él había vivido esa vida así. Dice que lo ataban con cadenas y con grillos,
pero entonces él no tenía ninguna personalidad, él tenía la personalidad de una legión de demonios, imagínate cuántas cosas hacía. Terrible. O sea, tenía muchas, ahí tú te puedes dar cuenta que no había ni una pequeña esencia del endemoniado gadareno. Pero después fue que volvió, después fue que dijo, pero ¿dónde era que yo estaba? ¿Tú me entiendes? Es un poquito fuerte. Oye, hay gente también, pues los demonios son son seres inteligentes. Sí. Son seres que saben cómo fragmentar el alma. Incluso hay personas que no se encuentran solamente en un reino encarcelado. No. Su alma se encuentra esparcida por diferentes reinos. En liberaciones que nosotros hemos podido realizar, hemos visto muchas personas que su alma se encuentra en diferentes reinos, en el Abadón, en el Valle de Sombra, en diferentes lugares. Y con los ángeles hemos tenido que dar órdenes para que los ángeles vayan y buscan. Quizá usted diga, no, pero ¿cómo que tú le das órdenes a los ángeles, que son potestades superiores? Pero cuando estamos trabajando para un reino, cuando estamos trabajando para Cristo, los ángeles, cuando tú lo mandas, bueno, ellos te escuchan, tú pidiéndole al Señor, los ángeles te escuchan. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y todo le sirve al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la autoridad, porque por eso es que nos dieron a nosotros potestad sobre serpientes y escorpiones. Amén. ¿Tú me entiendes? No hay ningún límite para la persona que está en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que no hay límite para el que está en el Espíritu. ¿Cuál es el límite que tiene la persona? Cuando una persona se pone límite, se encadena y no puede ver más allá. Así es. Para tú poder comprender algunas cosas obligatoriamente, tiene que manifestarse sobre tu vida una metanoia, un cambio de mentalidad. Amén, para poder claro, comprender. una renovación. Esta parte es muy importante, te pregunté hace un rato, pero como me dijiste que ya había hecho pacto antes de entrar a una secta, la primera vez que entras a una secta, ¿qué pasa contigo? Bueno, antes de yo entrar a la secta, Satanás vino donde mí. ¿Satanás? Sí. Y es verdad que Satanás tiene cuerno y tiene cacho y tiene rabo. Y no, él no vino como cuerno, porque hay muchas personas que ni siquiera logran verle la apariencia a Satanás. Dios mío. Ni siquiera porque él se puede vestir de todo tipo de seres sobre la tierra. Él se puede vestir de todo y hablarte y decirte su nombre. Él me dijo su nombre. Me dijo, yo soy Satanás. Yo quiero que tú vayas a un lugar. Y había un muerto, cuando me lo presentó, había un muerto. Y me dijo, solamente hay 2 seres sobre el universo que pueden levantar ese muerto. Y él me dijo, Jesucristo y yo. Claro, dicen que ellos no pueden mencionar el nombre de Jesús, pero eso fue lo que me dijo. Entonces después de aquí, yo empecé a pensar, ya después de tener algunas experiencias espirituales, de donde fui llevado, por ejemplo, a otra dimensión, a otros infiernos, donde vi también un demonio con pata de cabra altísimo, y después de aquí entonces mi mente empezó a cauterizarse. Ya había un trabajo hecho para que yo me pudiera trasladar ahí. Ya yo subía los demonios. Ya yo subía a los demonios cuando la luna estaba ciertamente llena, poseía también un demonio. O sea, yo andaba con los rockeros, con hechiceros, con personas que practicaban. Entonces después de ahí hay una amiga que me quería matar, una amiga que planeó matarme con otra gente. Esa me llevó a un parque para matarme y no pudo matarme. Ella me dijo que había una secta que ella quería llevarme, porque yo andaba buscando una alma gemela, porque eran cosas que yo vivía que en otros planos. Esto eran cosas que mi mente creía, que en el día de hoy yo me doy cuenta que todo era una seducción de Satanás, un engaño de él, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Entonces después de ahí ella me dice, yo te voy a llevar a un lugar. Cuando ella me lleva a este lugar, había un grupo de jóvenes. Ellos me dijeron, nosotros somos una secta. Hablé con el cabeza de la secta. La mano derecha era el padre de mi hijo, que en el día de hoy, esa es otra historia. Y cuando yo llego allá, yo llego leyendo las cartas, ya llego hablando con las velas. Intentaba también, ya yo hacía práctica, por ejemplo, para ascender, o sea, para conocer mi yo interior, para alimentar mi yo interior. Todas estas cosas que de verdad son cosas profundas. Entonces, cuando yo llego allá, ellos dicen que si yo quiero pertenecer a la secta, me dan un papel. En el papel me escriben reglas. Me dicen que no puedo decir nada de lo que se hace allá. Muchas cosas de lo que se hacía allá nosotros no podíamos decirlo. Yo, como quería conocer, quería saber, yo firmé el papel, nos cortamos, me corté, puse mi sangre. O sea, con sangre era la firma. Pactando con 2 demonios, Azazel y Lilí, que eran los demonios a quienes ellos les servían en esa secta. En ese lugar nosotros le llamábamos padre a Satanás, que el Señor lo reprenda, que no se le puede llamar padre a nadie, pero
Así era que nosotros le llamábamos, porque era como una blasfemia en contra de Dios totalmente. Entonces después de ahí, las orgías que ellos hacían era como para abrirle una puerta, porque eso es como, sí, esos son como aquelarres que se hacen, así como las brujas que hacen aquelarres, se acuestan con demonios. En este caso esto era lo que se iba a hacer. Pero ¿qué acontece? Que a pesar de que yo tenía pacto, de que tenía una, vamos a decir, relación ya que los demonios me llevaban, no le tenía confianza a los hombres, o sea, no le tenía confianza a esa gente que estaban ahí. Yo siempre una voz me hablaba, siempre, porque antes de incluso yo haciendo algunos hechizos con tabaco y cosas así, yo sentía que esa voz me hablaba y me decía que eso no era correcto lo que yo estaba haciendo. Pero yo no entendía, porque cuando uno está fuera en el mundo, Dios le habla, pero uno no entiende la voz de Dios. Entonces cuando llego a la secta, ese día había que hacer un pentagrama. Ellos hacían un pentagrama con tiza, ellos prendían a veces velas, nos desnudaban a todos. De diferentes colores la vela. Sí, y a veces de los mismos colores. En ocasiones no prendían velas, pero en ocasiones sí. Pero lo desnudaban. Nos desnudaban a todos para ellos poder iniciar el rito. Pero que en mi caso, yo esa noche hice todo como para que no se hiciera como un inicio en sí conmigo. ¿Tú me entiendes? Cuando ya se hizo mi inicio, se hizo con la mano derecha del lugar, como para que yo no tuviera que pasar por todos esos hombres que habían ahí, porque habían jovencitas, que a la verdad le voy a decir, los jóvenes están muy atados, hay muchos jóvenes engañados. Yo le puedo decir que yo era una persona engañada en un lugar equivocado. Entonces ahí llegaban jovencitas que se acostaban hasta con 13 hombres, manifestaban demonios de destreza, manifestaban loaces, cosas raras, demonios que no se saciaban con nada, y entonces todo le abría puertas a Satanás. Nosotros hacíamos también ritos en el lugar donde nosotros uníamos círculo. En este círculo uno ponía la sangre, incluso yo en un círculo llegué a poner la sangre mía con el padre de mi hijo, y esto ha sido un problema. La verdad que sí. Entonces todas estas cosas pasaron. Pero tú llegaste a participar en esto que ellos pedían, orgías, claro, y cosas como esas, santo Dios. O sea, te iniciaron fue con una orgía. La orgía que me iniciaron a mí, ese día yo la revoqué, porque escuché la voz que me dijo que me acercara al padre, porque no le tenía mucha confianza. Entonces el inicio mío me lo hizo el papá de mi hijo. Santo Dios, Padre amado. Entonces, esto era más o menos lo que se empezaban a hacer, se abrían puertas a esos demonios. Pero después de ahí, ¿qué pasó? Cuando tú ya iniciaste en esta parte, ¿hubo una manifestación rara? Sí, empezábamos a practicar. Ahí empezaban entonces a manifestarse los demonios. Nosotros teníamos nombres, no nombres como nosotros. Nosotros teníamos nombres, nos entregaban un círculo, y este círculo nos daban un nombre. Tenían nombre de demonio, por ejemplo. O sea, nombre clave. Sí, Guriora, Lunaria, Wolnelga de Caín, por ejemplo, déjame ver. ¿A ti qué nombre te pusieron? Guriora, que tenía que ver con la luna. Entonces había uno que le ponían Cerberus, otro le ponían Leviatán. O sea, a cada persona, al demonio que se complementaba, le ponían ese nombre. Entiendo, Dios mío. O sea, tú ya cargaste una... Dios mío, yo estoy anodado por las cantidades de cosas que has mencionado. Entonces, cargar una mochila tan pesada, tú apenas siendo una jovencita, ¿cómo podías sobrellevar todo esto? Y llegar al hogar con cantidad de demonios, porque demonios que no se sacian, demonios que quieren sangre, porque hablar de demonios, lo que ha mencionado, no son cualquier tipo de demonios. Hablar de Lili, hablar de ese demonio también que mencionaste, Astarot, ¿verdad? Otros demonios como Loace, los demonios de agua. Demonios de agua, no son demonios que son cualquiera, son demonios que exigen sangre, demonios que piden muchas cosas. Ya ellos me estaban exigiendo a mí, porque en las sectas que nosotros estábamos, bueno, a mí me dijeron que mis padres no eran mis padres, que mis padres eran, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús, que ya mi padre se llama Jesucristo, dije que eran Azazel y Lili. Y me dijeron, ya yo empezaba a maquinar que yo iba a matar a mis padres. Ya yo iba a matar a mis padres, porque ellos me maltrataron, yo sentía como un rencor hacia ellos, porque ellos me habían maltratado. Todas estas cosas se hizo aquí en este lugar. Dios mío. Hablar de Lili no hablar de cualquier tipo de personaje, Lili es reina de los sueños. Ella, según se cree, que es la que controla Incubo y Sucubo. Entonces, ¿qué poder te dio este demonio a ti? Primero, los demonios le entregaban a uno
otros tipos de seres, vamos a decir, que trabajaban con uno. Okay. Por ejemplo, a mí me entregaron un ser que tenía que ver con seducción, un ser de la luna que tenía que ver con seducción. Me entregaron también demonios que manejaban el tiempo, que ya yo eso lo había dado anteriormente, pero estos eran los mismos demonios que me habían entregado. Me entregaron demonios, por ejemplo, que yo podía controlar y dominar, hacer lo que yo quiera. En pocas palabras, todo a mi alrededor no sabía lo que yo era, pero entonces dentro de mí pasaban muchas cosas. Por los pactos ya que yo había hecho, por las entradas de demonios que yo había hecho, ya entonces yo me sentía como un ser superior. Ya yo podía, por ejemplo, salir de mi cuerpo, hablar con ellos. Yo llegué a hablar con demonios, yo llegué a ver demonios, yo llegué a hablar con un demonio que manejaba toda la materia. Un demonio que tenía 4 manos. Llegué a ver un demonio de niña también que se llamaba Samalia, que ella operaba en los bajos astrales. Todas estas cosas empezaron, porque el interés mío no era hacerle trabajo a nadie. Yo tenía dones, era para mí, yo tenía esa curiosidad y era mía. Yo tenía que irme a otros universos, yo tenía que vivir en otros lugares. La tierra a mí no me interesaba para nada. Okay. Yo sé que se va a abrir otra entrevista. Yo sé que el tiempo es corto. Sí. Y hay muchas preguntas que yo tengo y hay un pueblo también que tiene muchas preguntas para hacerte. Ya las preguntas extra, vaya al canal de Jennifer, que ya usted la va a encontrar. Ella tiene muchos videos muy poderosos que sé que serán de bendición para todos ustedes. Pero hay algunas preguntas que quiero hacer antes de terminar con esta entrevista. Abrir otro espacio, para Dios quitarte ese peso, esa mochila que tú tenías cargada. No fue tan fácil. ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo? Y otra cosa también que quería preguntarte también, es verdad que hay demonios que existen, como personas ya que se cargaron tanto en el mundo espiritual, que tienen la facultad de llegar a lugares y absorber la energía de la gente. Pero claro, eso es lo que más se da. O sea, en el satanismo profundo. Donde nosotros estábamos, eso era lo que más se daba. Ellos se iban a los lugares, a las iglesias, a las escuelas, y se sentaban ahí te absorbían todo sin tú darte cuenta. O sea, eso existe. Sí existe porque te están absorbiendo esencia para ellos poder obtener poderes. Hay pero algunas personas ¿de qué forma ellos hacen porque esto? que ellos portan un demonio que lo hace. Un demonio como que ellos tienen una soga agarrada y le dicen, demonio, vete allá. Incluso dentro de la iglesia se manifiestan eso. Hay cristianos que portan esos demonios. O sea, demonios sin hacer pacto. Portan esos demonios que absorben energía. Pero claro, porque es que le abrieron puertas. ¿Cómo se le abre? Gente que son muy ambiciosas, gente que quieren como poder de altares, de todas estas cosas. Esos demonios entran automáticamente porque las personas que están en ese mundo, lo que quieren es tener poderes. Muchos quieren, por ejemplo, elevar, subir de niveles, muchos quieren ser conocer. pastores, sí, ser evangelistas. Claro. Incluso hay satanistas dentro de la iglesia que hacen pacto con demonios y ya no es la presencia de Dios que se está manejando, sino demonios que están manejando la iglesia. Padre amado, tú estás fuerte. Vamos a hablar en otra entrevista sobre los satanistas infiltrados, para conocer un poquito de esta parte. Sí. Entonces, cómo Dios cambia tu vida, cómo Dios te quita ese peso que tú tenías arriba y Dios cómo empieza, Dios te lleva a ser una evangelista, profeta del Señor en estos tiempos. Amén. Dios empieza entonces a darme experiencia. Cuando Dios me da esta experiencia, bueno, una de las muchas que me llamó audible, porque yo he escuchado a Dios muchas veces. Dios es mi amigo, Dios es mi todo, Dios es mi Padre. Y yo recuerdo que un día, bendito sea el nombre del Señor, Dios me entra al mundo espiritual. Cuando me entra al mundo espiritual, me eleva, me subleva hacia arriba. Cuando me subleva hacia arriba, yo veo mucha tormenta debajo de mí y escucho trompeta, sonido de trueno. Y escucho la voz de Dios que me decía, mientras estaba arriba, me decía, mientras tú estés en oscuridad, yo siempre voy a estar contigo. Y vas a terminar aquí conmigo. Cuando Él me mostró esto, me llevó al futuro. Y cuando me llevó al futuro, que dicen gente que no se puede llevar, claro, Dios me llevó al futuro. Y cuando me llevó al futuro, me vi enfrente de una multitud de personas predicando y hablando la palabra de Dios. De ahí entonces yo empecé a decir, hay un Dios, porque que yo no sabía que había Dios. Escucha, Jonathan Pascual, yo estaba en la tierra, tenía algunos 20 años, tenía 20 años, 21, 20 años, 21, y yo no sabía en toda mi vida que podía existir un Dios que hablara con el hombre. Santo Dios. Y después de eso entonces yo empecé, después de eso no quería convertirme. No quería convertirme. O sea, la gente te predicaba ahí en las calles.
No, a mí nadie, no me predicaban, porque era que no se me acercaba. Yo trabajo directamente contigo. Yo trabajo directamente, Dios me llevó al infierno a mí. Dios me llevó a un lugar del infierno, un ángel me llevó. Luego de ahí, en el mundo espiritual, me vendieron. Cuando me vendieron era que ya en 3 días venían a buscar mi alma. Satanás se paró enfrente de mí, vino a buscar mi alma y no se la pudo llevar porque la pregunta que él me hizo fue, ¿tú no amas a Cristo? Y cuando yo le dije a él, yo sí amo a Cristo, había un edificio encima de mí, Jonathan. Un edificio encima de mí. Y si yo fallaba en una de las 3 preguntas que él me había hecho, él se hubiera llevado mi alma. O sea, ese día yo no hubiese existido más. Pero ¿cómo tú pudiste responderle esta parte si tú no conocías de Dios? No conocía quién era Cristo, no conocía, pero sí había algo que siempre me hablaba. Era como algo que te ponía las respuestas. Sí, yo no conocía quién era Dios, pero era como que, es como el libro de Jeremías que dice en el capítulo 1, verso 5, antes de que te formás, antes de que tuviese en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a la nación. O sea, él me conocía antes, yo no lo conocía a él. Entonces, después de aquí, llegaban los demonios. O sea, este testimonio es muy extenso. Amplio. Llegaban los demonios en forma de bola de humo donde mí. Me paraban el tiempo y algo dentro de mí me decía, ya viene. O sea, toda esta experiencia, yo le estoy contando, todo esto yo lo viví. Y Dios empezó la intercesión conmigo. Así mismo Dios puede hacer una intercesión contigo. Aleluya. Así mismo Dios puede tratar contigo. Así mismo Dios puede tocar tu corazón, que yo sé que Dios está tocando muchos corazones en esta ocasión. Y hay gente que están llorando porque dicen, no lo puedo creer. O sea, yo soy una obra de arte en las manos de Dios. Y le vamos a poner imágenes ahí para que ustedes vean que lo que yo estoy hablando no es una falacia, es algo que yo viví, es mi historia con Dios. Hay mucha gente en Venezuela ahora mismo, en Cuba, en África, incluso me han escrito gente de África a la cual le hemos podido ministrar. Hay gente que está en Haití, hay gente que ahora mismo tiene altares de brujería levantados. ¿Qué consejo tú le podrías dar a ese público que te está mirando, que ha practicado brujería, que solamente se le ha enseñado, que se le aparecen demonios, que lo llevan a los montes en diferentes lugares? ¿Qué consejo le podrías dar a ellos para que puedan salir de esta vida? Primero es poder entender el propósito que Dios tiene contigo y abrirte a escuchar esa voz que tú no estás escuchando, porque cuando tú estás en el mundo de las tinieblas, la voz de Dios quizás se escuche bajita, pero ella está ahí hablándote, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. O sea, tú tienes que tratar de ser un escogido y decidirte. Y cuando tú te decidas, que tú dejes que el Espíritu de Dios entre a tu vida, te transforme, entonces esos demonios van a poder soltar tu alma y van a poder soltar tu vida. Aleluya. Presenta tus redes sociales y luego que presente tus redes sociales, tu número de teléfono para que ese pueblo te pueda contactar. Amén. Entonces terminamos con una oración para bendecir ese pueblo que está conectado. Claro que sí. Pueden buscarme en YouTube como Jennifer Acosta Oficial. Mi número de teléfono es 829-716-0339 y mis otras redes también pueden encontrarme como Jennifer Acosta. En Instagram también me puedes encontrar. Y ha sido un honor y un placer compartir esta palabra de parte de Dios con ustedes. La plataforma es tuya. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que tú ahí levantes tus manos, porque yo siento a gente, gloria a Dios, que hay un humo que está sobre ellos. Estoy teniendo una visión que hay un humo que está sobre ustedes. Estoy teniendo visión de personas que hay demonios en forma de animales que se trasladan rápidamente, que le están haciendo guerra a personas a tu casa. Hay trabajos que están enterrados que Dios va a empezar a desenterrar y Dios te va a empezar a dar esa victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Hay principados que en el nombre de Jesús van a empezar a caer ahora. Padre, en el nombre de Jesús te presento, Señor, cada vida, cada mente y cada corazón ahora. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Dios, que tú empieces a impactar, Dios mío, que tú empieces a entrar, que tú empieces, Dios mío, a conmover los corazones que están duros, ahora le damos una orden a toda sombra, a toda saeta, todo demonio, todo principado, le damos una orden ahora, Padre, en el nombre de Jesús terrible. El Espíritu Santo va a empezar a moverse, va a empezar
empezar a manifestarse el poder, la gloria. Necatarrabasaya. Hay gente que tiene resguardo tragado. Hay personas que tienen demonios que están enterrados en su cuerpo. Necatarrabasaya. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, todo sello, toda marca demoníaca se va de tu vida ahora. Necatarrabasaya. En el nombre de Jesús. Yo veo gente con los pies negros. Que tarrabasocatarabasaya. Gente que están a punto de descender al infierno. Gente que están experimentando, están tratando con espíritu de muerte. Ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú vengas sobre ellos, Dios, que tú lo impactes poderosamente, Padre amado, en el nombre de Jesús, que ninguna alma forjada en contra de ti prospere. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Iba seca tarabasaya. Neman seca tarabasaya. Gracias, Padre. Aleluya. Giselle Castillo recibe esa oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. A la distancia, el Señor te toca para esta hora y transforma tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, les recuerdo que se suscriban al canal de mi hermana Jennifer Acosta. Ya usted va a conocer un contenido, va a haber un contenido muy poderoso. Esa mujer lo que habla, sé que es de edificación. También lo voy a invitar a que se suscriba a este canal, hermano, si no lo ha hecho. Active la campanita. Allá también active la campanita, dale la opción todas para que las notificaciones le puedan llegar y así no se pierda del contenido que ella está subiendo. No sé qué horario es que tiene Jennifer de transmitir para que los hermanos puedan ir allá. Siempre a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ok, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Esos son los horarios de ella, hora dominicana. Vaya allá, suscríbase, activa la campanita. Y aquí también hace lo mismo. Y síganme en Instagram, hermano. Tenemos 6,000 personas allá, vaya allá, hermano, que esa plataforma está muy corrompida. Y TikTok, vamos a bombardear TikTok. Tome los fragmentos de estos videos y compártalo en TikTok, riéguelo por ahí, que yo sé que será de gran bendición. Será. Amén. Hasta luego, shalom. Nos vemos. Ay.